Análisis de los algoritmos. Estructura de datos. Unidad 7. Integrantes: Gallegos Alcalá Kevin Armando, López Meléndez Anaís y Montes Flores Ingrid Said. Un algoritmo es una secuencia de pasos lógica para encontrar la solución de un problema. Todo algoritmo debe de contar con las siguientes características que son: preciso, definido y finito. Preciso: entenderemos que cada paso del algoritmo tiene una relación con el anterior y con el siguiente. Al igual, un algoritmo es definido cuando se ejecuta más de una vez con los mismos datos y el resultado es el mismo. Y por último, el finito indica que el algoritmo cuenta con una serie de pasos definidos o que tiene un fin. Hablando de estructuras de datos, podemos decir que los algoritmos, según su función, se dividen en un algoritmo de ordenamiento y un algoritmo de búsqueda. Un algoritmo de ordenamiento es aquel que pone los elementos de una lista o vector en una secuencia, ascendente o descendente, diferente a la entrada, es decir, el resultado de salida debe ser una permutación, reordenamiento, de la entrada que satisfaga la relación de orden requerida. Un algoritmo de búsqueda es aquel que está diseñado para encontrar la solución de un problema booleano, de existencia o no de un elemento en particular dentro de un conjunto finito de elementos. Es decir, al finalizar el algoritmo, este debe decir si el elemento en cuestión existe o no en ese conjunto. Además, en caso de existir, el algoritmo podría proporcionar la localización del elemento dentro del conjunto. Complejidad de tiempo. El tiempo de ejecución de un algoritmo se refiere a la suma de los tiempos en el que el programa tarda en ejecutar una a una todas sus instrucciones, tomando en cuenta que cada instrucción requiere una unidad de tiempo. Dicho tiempo se puede calcular en función de n, el número de datos, lo que se denomina Tn. Si hacemos un análisis de forma directa al programa para determinar el tiempo de ejecución del mismo, debemos definir el conjunto de operaciones primitivas que son las independientes del lenguaje de programación que se use. Algunas de las funciones primitivas son las siguientes: asignación de un valor a una variable, llamada a un método, ejecución de una operación aritmética, comparar dos números, poner índices a un arreglo, seguir una referencia de un objeto, retorno de un método. Complejidad de espacio. La complejidad de espacio se refiere a la memoria que utiliza un programa para su ejecución, es decir, el espacio de memoria que ocupan todas las variables propias del programa. Dicha memoria se divide en memoria estática y memoria dinámica. Para calcular la memoria estática, se suman la cantidad de memoria que ocupa cada una de las variables declaradas en el programa. Tomando en cuenta los tipos de datos primitivos del lenguaje de programación Java, podemos determinar el espacio que requiere cada una de las variables de un programa, de acuerdo a lo siguiente. Tipo de dato primitivo: byte, tamaño en bits 8, tamaño en bytes 1. Char, 16 bits 2 bytes. Short, 16 bits 2 bytes. Int, 32 bits 4 bytes. Float, 32 bits 4 bytes. Long, 64 bits 8 bytes. Double, 64 bits 8 bytes. Eficiencia de los algoritmos. Medida del uso de los recursos computacionales requeridos por la ejecución de un algoritmo en función del tamaño de las entradas. Tn. Tiempo empleado para ejecutar el algoritmo con una entrada de tamaño n. Tipos de análisis. ¿Cómo medimos el tiempo de ejecución de un algoritmo? Mejor caso. En condiciones óptimas. No se usa por ser demasiado optimista. Peor caso. En el peor escenario posible. Nos permite acotar el tiempo de ejecución. Caso promedio. Caso difícil de caracterizar en la práctica. Análisis probabilístico. Asuma una distribución de probabilidad sobre las posibles entradas. Análisis amortizado. Tiempo medio de ejecución por operación sobre una secuencia de ejecuciones sucesivas. Para determinar la complejidad de un algoritmo, se siguen los siguientes pasos. Primero, se analiza el algoritmo para determinar una función que represente el número de operaciones a realizar por el mismo.
Segundo, se define el orden de la función en términos de funciones matemáticas. Tercero, se clasifica de acuerdo a su complejidad.